Muy buena vez, es viernes y estamos listos para escuchar la palabra del Señor. Hoy vamos a tocar un tema que quizá está un poquito fuera de lo que se trató el domingo pasado. Sin embargo, creo que tenemos que recalcar algo que no hemos mencionado anteriormente. Uno de los atributos incomunicables de Dios es el atributo de la soberanía. Porque hay muchas preguntas que se hace uno mismo, muchas preguntas que provocan más preguntas en lugar de respuestas. Y decimos, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios el otro? Bueno, cuando estamos estudiando las genealogías, tanto de María como de José, vamos a encontrar personajes ahí que realmente levantan una duda. ¿Por qué están ahí si no eran del pueblo de Dios? No eran de Israel. Por ejemplo, ahí en el capítulo 1 de Mateo, nos dice que aparece Rahab, aparece Ruth, y así aparecen inclusive en otras porciones nombres de reyes inconversos, paganos, Nabucodonosor, Darío y otros. ¿Qué tienen ellos que ver en esta soberanía de Dios? Bueno, Dios es el que pone y quita reyes. Dios es el que determina. Miren, ¿qué es la soberanía de Dios primero? Determinemos. Es su suprema autoridad y control sobre todo lo que está hecho, sobre todo lo que Él ha puesto en la tierra. Dice claramente allá en el libro de Salmos 24, que Él dice, es el que ha puesto todo en la tierra y todo lo que en ella está pertenece a Él y se maneja por Él. Pero veamos esto. En la genealogía aparecen estas dos personas, por ejemplo. Es Ruth y Rahab, dos mujeres que no eran del pueblo de Dios. ¿Por qué Dios las usó? No tenemos nosotros por qué cuestionar a Dios. Hay varios pasajes que quiero subrayar en esta mañana, porque quizá usted ha tenido ese problema. Si Dios es amor, ¿por qué hay tanto odio? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanta guerra, tantos ladrones, tantos secuestros, tantas muertes? Bueno, si Dios es amor, nosotros estamos cuestionando. La palabra de Dios nos dice muy claramente, ¿puede el barro reclamarle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? O el alfarero, si ve que no está bien hecho, la tira y la rompe. ¿Por qué? Dios es soberano. Y dice otra vez, su supremacía es pues una autoridad y control que está sobre todo lo que ha sido, todo lo que existe y sobre todo lo que ha puesto en la creación. Por ejemplo, en Efesios 1:11, miren ustedes. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Nosotros no tenemos derecho de cuestionar a Dios. Nosotros no tenemos derecho de altercar con Dios, como dice en otra porción de la Biblia. ¿Por qué, Señor, haces esto? Él es soberano. Él sabe lo que hace. Y su supremacía se manifiesta en el control absoluto de todo lo que es creado. Entonces, veamos algunos puntos sobre este tema y vamos a comprender mejor. En Daniel capítulo 4, versículo 35. Encontramos no solamente en los versículos anteriores, no solamente la actitud de Nabucodonosor. Él se sentía poderoso, él había visto
ha admirado los jardines colgantes de Babilonia y decía, ¿no son estos los que yo edifiqué? El reino ha sido quitado de ti, le dice Dios cuando ve la soberbia de Nabucodonosor. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora, dice, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo crecía como plumas de águila. Y él tiene que hacer aquella tremenda declaración. Ahora, dice en el versículo 37, yo Nabucodonosor alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él mismo tuvo que experimentarlo. Muchas veces nosotros también pensamos que podemos vivir sin Dios, podemos actuar sin Él, no necesitamos de Él. Cuidado. Si usted necesita aire para respirar, usted necesita a Dios. Usted necesita alimento para comer, usted necesita a Dios. Usted necesita dinero para comprar, usted necesita a Dios. Aunque usted no lo crea y no lo quiera. Hay quienes se jactan de ser ateos, es decir, que no creen en Dios. Hasta decíamos antes aquel que decía, yo soy ateo gracias a Dios. No, usted no puede ser ateo y dar gracias a Dios. Pero ¿por qué se subleva? ¿Por qué se levanta contra Él? Dice allá en 1 Samuel capítulo 2, recuerda usted la oración de Ana, en el capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 6. Jehová mata y da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece. Él levanta al pobre del polvo y lo levanta, dice, y lo pone a un lugar con los príncipes. Ahora, Dios tiene toda autoridad. Él es como el alfarero, decíamos. Él maneja el barro. Había un himno que cantábamos, recuerda. Dice, tú eres el alfarero y yo el barro soy. Haz lo que quieras de mí, Señor. Cuando el hombre llega a ese punto, estamos dándole lugar a Dios para que Él actúe como Él quiere. Ahí en el Salmo 24 dice, la tierra y la plenitud del mundo y los que en él habitan son de Él. Así que nosotros no tenemos más que obedecer, doblegarnos ante esa soberanía de Dios que no espera que lo critiquemos, ni dialoguemos, ni preguntemos. Espera que lo aceptemos. Porque su voluntad, dice en Romanos capítulo 12, es buena, agradable y perfecta. Así que la nuestra no tiene esas cualidades. Nuestra voluntad es egoísta. Nuestra voluntad es tratar de sacar provecho para nosotros mismos. Así que lo que Dios hace, no lo cuestionemos. ¿Por qué puso a Rahab? ¿Por qué puso a Ruth cuando no eran del pueblo? Y Él prohíbe que tuvieran relaciones con aquellas mujeres de otros pueblos. Es su voluntad. Eso es lo que Él decidió. Él escogió a estas mujeres por algo. ¿Qué nos toca a nosotros? Simplemente doblegar nuestra ser y nuestra manera de pensar. Por ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ahorita está siendo blanco de muchos países del mundo, porque están en la guerra, están atacando a los palestinos, están atacando a los musulmanes, están en este momento en una situación difícil para Israel. Uno se pregunta, ¿y por qué Dios escogió a Israel? Dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial,
más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Por qué lo hizo? A ver, veamos más adelante, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eran los más insignificantes, posiblemente los últimos que escogeríamos nosotros. Ahí tenía otros dominios, otros imperios. Sin embargo, dice en el versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres, etcétera, etcétera. Dios es Dios. Él es un Dios fiel. Él sabe lo que hace y lo hace bien. No alterque usted con Dios. No se esté usted preguntando, porque entonces hasta podríamos decir, ¿para qué oramos? ¿Para qué estar delante de Dios si no lo aceptamos como Él es? Sin embargo, cuando nos damos cuenta que Él hace las cosas y no da cuenta a nadie, dice, nadie le puede preguntar por qué. Más bien podríamos decirle, Señor, ¿para qué estás haciendo esto? Y eso cambia todo. Un por qué es muy diferente a un para qué. El por qué pregunta, el por qué duda, el por qué manifiesta inconformidad. Pero el para qué acepta la voluntad y que Él nos haga entender. Varias veces en la Escritura dice, y el hombre no entiende, tú no entiendes. Aún en el Salmo 32:8, te haré entender. O sea, nosotros tenemos que entender lo grande, lo precioso, lo hermoso, lo poderoso que es la soberanía de Dios. Y entonces aceptaremos todo lo que Él mande y todo lo que Él ordene. De modo que, aún en las mismas genealogías, tanto de José como de María, encontramos nombres quizá que pensaríamos por qué los escogió Dios. Él sabe por qué. Al final, quizá lo comprendamos y si no lo comprendemos, lo aceptaremos también. Que Dios nos ayude, pues, a reconocer la voluntad de Dios, a reconocer esa soberanía de Dios sobre nuestra vida, sobre todo lo creado, sobre el mundo y los que en él habitan. Entonces, muchas dudas se disiparán, muchas preguntas se responderán y habrá más satisfacción, más sumisión, más obediencia, más comprensión del mismo Dios, su voluntad, su soberanía. Y no alterquemos con Él, dice. Más bien, aceptemos como el barro acepta la voluntad del alfarero. Qué hermosa lección, ¿verdad? Qué hermosa lección para nosotros este día. Si hemos estado cuestionando a Dios, Señor, ¿por qué no tengo el trabajo tal? ¿Por qué no estoy en tal escuela? ¿Por qué no tengo este dinero? ¿Por qué no? El por qué, por qué, por qué. Cambiémoslo. Señor, gracias, porque veo para qué dejas que yo pase por esto. ¿Para qué escogiste a María? ¿Para qué escogiste a Rahab? ¿Para qué escogiste a Ruth? Y esas dudas se disipan y surge la obediencia y la soberanía de Dios sobre nuestra voluntad. Que Dios nos ayude a reconocer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a entender su autoridad sobre todo lo creado. Y Dios nos ayude a caminar dentro de sus pasos que Él ordena, que Él señala y que Él nos da. Que Dios le bendiga y gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Y recuerde, Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Muchas gracias a ustedes que han estado escuchando en este día, ya esta mañana. Pati Bo también lo está viendo, dice. Saludos, querido pastor. Vicky Rogelio, buenos días, pastor. Pati Bo otra vez viendo
el video. Hilda Bandera, buenos días, pastor. Gracias por sus oraciones por mi esposo José Juárez Hernández. Bueno, seguiremos orando. Estaremos presentes delante del Señor para orar por su esposo. Blanca Barrientos, Irma Argüelles, María Sara González Tobilla. Muchas gracias. Caro Jiménez Venegas, Rosy Goitia, Lu de Fuentes, María, Pati Bo otra vez, Patricia Arellano, saludos, pastor. Es un evento del DIF, pero puedo escucharlo. Lorena Rosas, Hanna, Antonio Arellano, TF, Hilda Bandera. Muchas gracias por sus mensajes, por sus palabras de ánimo. Alfredo Hernández Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros también. Y otros hermanos que posiblemente no nos pueden escuchar en el momento, pero pueden escucharnos más tarde. Recuerde la lección de hoy: aceptar la soberanía de Dios aún en aquello que no entendemos. Que Dios pues nos bendiga, nos ayude y podamos estar atentos todos los días a las 9 de la mañana en la cita que tenemos para nuestro devocional. Recuerde que el domingo tenemos 4 cultos y los esperamos. Transmitimos el tercero a las 12, pero creo que es mucho mejor estar en la casa de Dios. El salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Venga, esté con nosotros, alabemos juntos, ofrendemos, oigamos su palabra, aprendamos, caminemos con el Señor, aceptemos su soberanía. Que Dios le bendiga, Dios le fortalezca en este día, en este fin de semana, y que caminemos en los caminos del Señor, en los pasos del Señor, en las huellas del Señor. Bendiciones.